Una cosa es esperar en Dios y esperar en paz, y otra cosa es esperar en Dios desesperadamente. Usted puede decir que está esperando en Dios y estar tranquilo, entrar en el gozo del Señor, entrar en el reposo de Dios. Pero yo conozco personas que a veces dicen que están esperando en Dios, pero están desesperados. Están desesperados, están como locos tomando todo tipo de decisiones. Pero me quedé pensando en la palabra de este domingo y sentí que había una parte más que necesitaba compartir. Y es cómo usted y yo esperamos en Dios. Si usted este año está esperando en Dios una promesa que Él ha hecho, si usted ha estado orando, intercediendo por un milagro y lo hemos visto en el chat de oración cada vez que oramos, yo puedo ver cuántas necesidades en las personas que hemos estado orando. Cuántas diferentes necesidades económicas, por salud, un dictamen médico que es imposible, y todos estamos esperando algo de Dios. Pero la pregunta es cómo tú esperas en Dios. Tú puedes esperar en Dios reposadamente y entrar en ese momento paciente en la presencia de Dios, diciendo: Dios tiene el control, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder, Él lo va a hacer, que se haga en el tiempo de Dios. Y ahí esperamos en Dios. Pero también lo segundo es que tú puedes esperar en Dios desesperadamente. Tú estás esperando en Dios, pero estás en una crisis, estás con los pelos de punta, los que tienen pelo, estás ahí como un gato pegado en el techo, y eso para algunos es esperar en Dios. Pero yo he descubierto, y especialmente después de 12 días de ayuno, el estar en ayuno como hábito debe traer sobre nuestra vida, y de eso hablábamos hoy, el tener un control y un dominio en nuestras emociones, en nuestra alma. Cuando usted y yo tenemos un dominio en nuestras emociones, en nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, tenemos la capacidad de decidir bien y de esperar bien. ¿Por qué? Porque si usted y yo no tenemos el dominio y la autoridad en nuestras emociones, es donde terminamos esperando mal las promesas de Dios. Y no solo eso, terminamos tomando decisiones que no están bien y que a futuro nos vamos a arrepentir de ellas. Y hoy quiero hablarles de lo que es el gozo de la presencia de Dios. Cómo entrar en el gozo de esa presencia de Dios. Cómo usted y yo podemos deleitarnos, disfrutar la presencia de Dios. Y escúcheme, le va a sonar raro esto, especialmente si usted tiene una gran crisis o una gran necesidad que le ha pedido a Dios. Cómo usted estar en medio de esa necesidad, pero tener el gozo del Señor. Eso es lo que un tiempo de ayuno y un hábito espiritual debería traer sobre nuestra vida. Porque eso nos ayuda a traer un balance en nuestras emociones, a estar en paz y a estar tranquilos en medio de la presencia de Dios. Mateo capítulo 5, verso 11 nos dice el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el Señor está hablando a sus discípulos, pero si usted lo puede tomar como un principio doctrinal, teológico para nuestra vida, como una enseñanza aplicable que el Señor a nosotros nos da, es que usted y yo no estamos libres de sufrir persecuciones, necesidades y dificultades. Yo creo que por ahí en los años 80 se dio un evangelio escapista donde mucha gente, hablando del evangelismo, le decían y le compartían a la gente: reciba a Cristo en su corazón y todos los problemas se le van a acabar. Y la verdad, descubrimos que no era cierto. El hecho de ser creyentes, el hecho de que Cristo esté en nuestro corazón, no significa que nuestros problemas se vayan a acabar, sino que el Señor nos da la capacidad y la autoridad para que en medio de los problemas usted y yo podamos tener paz y los podamos solucionar.
Y eso es lo que es el evangelio. El Señor está hablando a sus discípulos y se está anticipando con ellos, diciéndoles que ellos tendrían aflicción, que los golpearían, que los insultarían, pero les está diciendo que ellos deben sentir gozo, porque el galardón en sus vidas será un galardón eterno y no solamente en la tierra. Cuando yo descubro eso, entiendo la necesidad de poder tener paz y tranquilidad en la presencia de Dios. El salmista escribía lo siguiente, Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo 37, 4, el salmista decía: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y mira lo que continúa diciendo: encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y lo que el salmista y especialmente David entendía, este principio que nos da, es como deleitarnos en Dios aún sin importar las circunstancias que nos pueden rodear. ¿Alguna vez usted lo ha pensado de esa forma? Porque a nosotros nos pueden decir que estamos locos, porque a veces tenemos dictámenes médicos o algunas situaciones donde venimos y estamos tranquilos. Y no es porque no nos duela o no porque no nos esté cargando, no. Nos está doliendo y nos está cargando, pero aún así estamos tranquilos. Estamos esperando la voluntad de Dios. A veces se levantan personas en contra de nosotros y esas personas quieren dañar y destruir lo que nosotros somos y representamos. Pero ahí estamos usted y yo, como tranquilos, en paz. A veces en su trabajo, un mal jefe o un jefe, a veces en su estudio, a veces alrededor de usted, a veces en su proyecto de vida o en su proyecto económico, a veces en lo que usted representa materialmente. Pero cuando el enemigo se levanta de esa forma, ahí estamos usted y yo, como tranquilos. Y por eso a veces la gente dice que estamos locos, pero no es que estemos locos, hemos aprendido a descansar en la presencia de Dios. Nos hemos aprendido a deleitar en la presencia de Dios. Y esto de deleitar es algo bien interesante, porque piensa por un momento usted en medio de un problema y diciéndole a la otra persona: me estoy deleitando en la presencia de Dios. Imagínese que a usted le den un dictamen médico y ahí está el doctor diciéndole: usted tiene esto. Y mientras el doctor le está hablando, usted está diciendo: me estoy deleitando en la presencia de Dios. Pues ¿cómo no nos van a llamar locos? Claro que sí, nos van a llamar locos, pero de esa locura precisamente se trata. Hoy quiero colocar esta palabra en su corazón y especialmente en este tiempo de ayuno, y es que cuando estamos ayunando se activan sentidos espirituales. No sé si usted lo ha notado, en lo natural se activa. Usted comienza a oler un poco más, usted comienza a escuchar un poco más. Hay cosas que lo aturden, que le molestan. Hay olores que usted puede pasar, no sé, por alguna de estas de comida rápida y antes usted no olía y ahorita pasa y se le mete el olor hasta lo más profundo. A veces usted va al supermercado y estas muestricas que dan, usted ni les ponía cuidado y hasta el chocolate le huele, porque sus sentidos en lo natural se están activando. Se están activando. En lo espiritual es igual. En lo espiritual sus sentidos se están activando. El sentido del olfato, que es discernimiento. El sentido de oír la voz de Dios, cuál es su voz. El sentido de ver a nivel espiritual se está activando. Por eso yo creo que en un tiempo de ayunos usted póngale cuidado a sus sueños, a lo que usted sueña, a lo que usted siente cuando viene a la iglesia. Póngale mucha atención a ese momento de adoración y alabanza, a lo que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos espirituales, ¿qué están haciendo? Se están activando. Y eso es lo que ocurre precisamente cuando usted y yo nos aprendemos a deleitar en Dios. Literalmente es como que los problemas pasan a otro lugar y usted y yo colocamos nuestra mirada donde debería de estar. Y yo no le estoy diciendo que usted se haga el desentendido de sus problemas, no.
Los problemas van a estar ahí, los vamos a tener que solucionar. Pero cuando usted y yo colocamos nuestra mirada y nos deleitamos en Dios, es como que los problemas pasan a otro lugar. Es como que usted y yo adquirimos la capacidad, la tranquilidad y la paz para poderlos solucionar, para poder trabajar en ellos, para que haya algo diferente. Eso es lo que ocurre. David, el cantor de cantores, el salmista, reconoce este principio, y por eso en este salmo que leíamos, capítulo 37, David dice: deleítate en Dios. Esta palabra deleite, ¿sabe qué es? Deleitarse es delicado, es recrear, es gustar, gozar, disfrutar. Y lo que el salmista, y quién más con la autoridad que tenía él, nos lo puede enseñar. ¿Quién más que él nos enseñó cómo aprenderse a deleitar o a disfrutar la presencia de Dios en medio de los problemas, si no era David? Si no era el cantor de cantores, si no era el músico de Israel, si no era él. Y David nos enseña y nos dice que usted y yo nos debemos aprender a deleitar, a recrear, a gustar, a gozar, a disfrutar en medio de la presencia de Dios. Es entender que sin importar cómo usted y yo lleguemos a los pies de Dios, usted y yo lo podemos hacer, podemos disfrutar de su presencia. Por eso le decía al principio, usted y yo elegimos cómo esperar en Dios. Usted elige esperar en Dios desesperadamente, o elige verdaderamente esperar en Dios y estar en paz, disfrutando de la presencia de Dios. He creído siempre como creyente, no solo como pastor, sino como creyente, que la presencia de Dios está para disfrutar, para deleitarnos, para gozarnos en ella. El problema a veces es que tenemos tantos distractores que no lo permite. Y muchos de esos distractores, ¿sabe cómo se llaman? Problemas. Por eso, el hecho de que usted venga a la iglesia es porque hay una necesidad. El hecho de que usted esté en este lugar es porque quiere acercarse a Dios. Pero usted no me dejará mentir que a veces uno llega a este lugar y cuando entra, la presencia de Dios está en este lugar. Para mí es innegable. Pero hay tantos distractores en nuestra mente o en nuestro corazón, nuestras emociones, que no nos permite deleitarnos, gozarnos, disfrutar de la presencia de Dios. Y por eso está uno tan cargado pensando, no sé, en el día de mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esta cuenta? ¿Cómo voy a hacer con mi conflicto, con mi situación? ¿Cómo voy a regresar a casa para solucionar ese problema? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ¿Cómo voy a hablar con mi esposa? Hay tantos distractores en nuestra mente que lo que menos nos permiten esos distractores es disfrutar o gozarnos de la presencia de Dios. Pero una cosa yo quiero hoy decirle: usted y yo podemos administrar correctamente nuestras emociones. ¿Sabía usted eso? El Señor nos da la capacidad de administrar nuestras emociones, aún nuestras decisiones, el poder de nuestra voluntad de qué decidimos, pero también a través de nuestras emociones lo que sentimos. A veces son decisiones y el Señor nos da esa capacidad. Por eso cuando hablábamos hoy del fruto del alma, es que cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo adquiero una capacidad y un balance en mis emociones donde yo las puedo administrar, donde usted y yo podemos tomar este derecho para poderlo hacer. ¿Y por qué le enseño esto? Porque la próxima vez que usted entre por esa puerta y sienta que la presencia de Dios está en este lugar, no deje que un desequilibrio en sus emociones no le permita gozar o disfrutar de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos rendirnos delante de Él. Usted y yo necesitamos tomar el control de nuestras emociones y decidir que si la presencia de Dios está en este lugar, yo la voy a disfrutar, me voy a deleitar en Él. Los problemas allá, voy a saber qué haré cuando salga de este lugar. Dios hará algo, Dios me dará la capacidad, la autoridad, me dará el dominio para poder entonces cuando salga de este lugar tratar con mis problemas o mis necesidades. Pero no puedo permitir que mis problemas y mis necesidades en este lugar no me permitan acceder a esa presencia de Dios, no me permitan disfrutar de Él. Por eso cuando usted y yo entremos por esa puerta y vengamos un poco
no sé si la palabra aplicará, desequilibrados emocionalmente, o usted viene triste, usted viene aburrido, no me salió la semana como quería, algo no funcionó, peleé con mi jefe, en mi casa las cosas no están bien. Cuando entre por esa puerta, usted háblese a sí mismo y dígase: eso después lo solucionamos, pero ahora voy a entrar a este lugar y me gozaré en la presencia de Dios, porque Él hará algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo lo podemos hacer. Podemos tomar la capacidad de deleitarnos. Recuerde, la palabra deleite tiene que ver con gozarse, con disfrutar la presencia de Dios. Eso de disfrutar la presencia de alguien, hace un par de semanas que estuvo mi cuñada y mi concuñado y la niña, mi sobrinita. Esto de disfrutar es, no sé si usted lo ha sentido o le ha ocurrido cuando está con alguien de su familia que no ve hace mucho y usted se deleita con esa persona, usted disfruta estar con esa persona, usted se goza con esa persona. Pero le hago una pregunta: ¿eso quitó los problemas que usted traía? La verdad no. Lo distrajo, usted estuvo en paz, disfrutó, se gozó. Mira, a mí me encanta diciembre, especialmente las últimas 3 semanas. Descansamos tanto, como que a la gente se le olvidan los problemas. Perdón por desahogarme, pero son 3 semanas que uno está dedicado a mirar cómo vamos a hacer el ayuno, la palabra del ayuno, desarrollando el devocional, y a mí no me llaman. Son 3 semanas o 2 semanas donde uno dice: oh, qué rico, nos dieron vacaciones. ¿Por qué? Porque usted se está deleitando tal vez con su familia, lo que Navidad representa, lo que la celebración de fin de año, y no está mal, está bien. Pero se lo coloco como un ejemplo, que cuando usted y yo disfrutamos algo y nos deleitamos en algo, como que se nos olvida el resto. Pero el resto quedó ahí, el problema siguió. Simplemente usted se distrajo, estuvo en paz, estuvo bien, y después mira cómo soluciona el resto. Es lo que ocurre cuando nos deleitamos en la presencia de Dios. Es cuando usted y yo venimos delante del Señor y nos postramos y venimos delante de Él, levantamos nuestras manos, permitimos que Él nos hable, que Él nos toque, permitimos ese disfrute, ese goce, ese deleite, colocamos nuestra mirada en Él, pero los problemas continúan. ¿Sabe cuál es la única ventaja? Que cuando usted está con su familia y su familia se va, usted dice: ay, otra vez solo, otra vez sola. ¿Cuándo volverán? Pero cuando usted se deleita en la presencia de Dios y sale de la presencia de Dios, eso no ocurre. Usted no va a sufrir de soledad. El Señor le da la capacidad, la autoridad, ¿sabe qué? Y el dominio y el entendimiento para tomar los problemas que quedaron allá e ir a mirar cómo tratar de solucionarlos de manera diferente. Ese es el deleite en el Señor. El deleite en el Señor y el disfrutar la presencia de Dios trae sobre nosotros un efecto positivo, correcto, que nos ayuda a tomar el control de muchas situaciones y descansar a pesar de esas situaciones. Y eso es lo que ocurre en un tiempo de ayuno. El apóstol Pablo escribía en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso 35, escribe el apóstol Pablo y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Usted quién lo puede separar del amor de Cristo? Sabe, como pastor, yo en los últimos tiempos veo de que muchas cosas están separando a mucho creyente del amor de Cristo. Pero hoy les quiero volver a enseñar lo que el apóstol Pablo escribía. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por amor de aquel que nos amó. Versículo 38.
Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos debería separar del amor de Dios. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿cuándo entonces usted y yo debemos gozarnos y disfrutar la presencia de Dios? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Quiero darle 3 retos para que en esta última semana de ayuno usted lo pueda hacer. El primero es que usted y yo deberíamos disfrutar la presencia de Dios y gozarnos en su presencia en medio de las pruebas. Mira lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fruto del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero mira cómo comienza el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas. Mis amados, las pruebas van a estar al orden del día. ¿Y cómo vamos a ser probados? Es conforme a lo que nos duele. Es como la tentación. La única forma en que el enemigo nos puede tentar es con algo en lo cual para usted y para mí es bueno, nos gusta. El enemigo a usted no lo va a tentar, por ejemplo, con dinero, si esa no es su debilidad. Lo va a tentar conforme a su debilidad porque es algo que le gusta. Pero cuando hablamos de las pruebas, el apóstol Pedro dice de que usted y yo no nos sorprendamos porque las pruebas van a ser necesarias. Las pruebas van a estar al orden del día, pero todos vamos a tener diferentes pruebas en nuestra vida. Por eso algo que yo he aprendido en el ministerio, ¿sabe qué es? Cuando alguien viene y me cuenta a mí cómo está siendo probado a través de una crisis o una necesidad, tal vez para mí eso no sea una crisis o una necesidad, pero he aprendido a guardar silencio y a respetar la crisis y la necesidad de esa persona. Porque a veces hay mucho creyente que le dice: pero te estás ahogando en un vaso con agua. Pero es su vaso con agua. Es su crisis, es su necesidad. Es donde la persona se tiene que levantar, donde tiene que dominar muchas cosas en su vida, donde tiene que acercarse más a Dios. Pero donde nos debemos aprender a gozar en el Señor, tomar o adquirir esa capacidad de nuestras emociones para podernos gozar en el Señor, es que cuando usted y yo estemos siendo probados, debemos aprender a gozarnos en Dios. ¿Y si no le gustó? Porque ese no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque cuando nuestras emociones se involucran nos duele, nos cuesta. No es fácil cuando usted le den un dictamen médico y usted se acuerde de que en medio del dictamen médico se tiene que gozar en la presencia de Dios. No es fácil que a usted le den una mala noticia en su trabajo o que usted esté colgando de un hilo y de un milagro de Dios y que yo le esté diciendo: mira, te tienes que gozar en la presencia de Dios. No es fácil. Pero yo le digo algo. El Señor en Mateo capítulo 6 verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso tiene que ver con este mensaje. Lo que el Señor dice, y por eso en otro pasaje dice: puesta su mirada en Él, el autor y consumador de la fe. Porque cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en Él adquirimos esperanza. Él tiene la capacidad de darnos paz. Y si usted y yo estamos teniendo una prueba difícil en nuestra vida y decidimos colocar nuestra mirada en Él, en medio de la prueba usted y yo vamos a poder tener paz. En medio de la prueba vamos a tener esperanza. En medio de la prueba vamos a tener una raíz profunda de la cual tomarnos para no caer, para no derribarnos. Pero por eso el Señor nos enseña a través de la carta que escribe el apóstol Pedro, de que no nos asustemos de los problemas que van a ocurrir. Van a estar ahí y a veces van a ser necesarios. Mire, yo no soy masoquista, pero déjeme le digo algo. Yo le doy gracias a Dios por algunos problemas que nosotros hemos tenido en el pasado,
Porque gracias a esos problemas el Señor ha forjado el carácter en nosotros como creyentes y como pastores. Gracias a algunos problemas que usted ha tenido, el Señor ha forjado su carácter para seguir adelante, para no darse por vencido. Gracias a eso usted se ha podido levantar para defender su casa, su familia y sus hijos. Pero ¿de dónde salió ese carácter? De la solución de un problema. Y cuando estábamos en el problema, pensábamos que ya no podíamos más, que nos íbamos a dar por vencidos, pero aún así nos levantamos, aún así solucionamos, aún así ocurrió algo. Y hoy en día, gracias a ese problema, usted y yo formamos un carácter que es inamovible. Un carácter a través de Cristo que nos ayuda, que van a venir problemas, pero que esos problemas no nos van a apartar de amarlo a Él. Entonces yo lo reto en esta noche, en esta semana que todavía falta por ayunar, y aún en este año 2024. Si usted ha pasado o está pasando un tipo de prueba en su vida. Pastor, ¿qué es una prueba? A veces espiritualmente le llamamos desierto, necesidad, conflicto, dificultad, un pleito, algo que usted necesite una solución y que tal vez no le deja ni dormir ni estar en paz. Ese algo, si usted está pasando por ese algo, yo hoy le animo. Levántese y coloque su mirada en el Señor, deleítese en Él, gócese en su presencia. Cada vez que venga a la iglesia, esfuércese al máximo. Háblele a sus emociones y a su alma y a su espíritu que accedan a esa presencia de Dios. Y cuando usted y yo lo hacemos, créame, porque a mí me ha ocurrido, es como que los problemas se quedan ahí en otro nivel y usted adquiere toda la capacidad emocional y mental para que cuando salga de este lugar usted pueda tratar de solucionarlos. Pero ¿sabe? Eso es un fruto ¿de qué? De deleitarnos y gozarnos en su presencia, de poder colocar nuestra mirada en Él y saber que Él es el que tiene el control, que Él tiene la autoridad, que Él algo hará en medio de esa necesidad. Significa que si en esta noche usted ha vivido o está viviendo un tipo de conflicto, de prueba en su vida, yo lo animo, coloque su mirada en el Señor. Yo a veces le digo a la gente, mira, en medio de problemas no tome decisiones. A veces tomamos decisiones en medio del desespero y créame lo que le digo, no son buenas decisiones. Pero si usted se deleita en la presencia de Dios y coloca su mirada en Él, simplemente adquiere el descanso y la paz que solo Él nos puede dar. Y entonces es como que usted sale de la iglesia y ahí sí, como dicen, empoderados para hacerle frente a la vida, a la necesidad. Y para en medio de del problema, ¿sabe qué? Tener paz y gozo, porque es la paz y el gozo que solo Dios a nosotros nos puede dar y entregar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos les gustaría pasar sus pruebas de esta forma? Es la forma en que el Señor nos enseña y yo espero que usted lo tome. Eso es lo que adquirimos en medio de la presencia de Dios. Y en medio de la presencia de Dios, usted y yo nos deberíamos gozar, deleitarnos, disfrutar aún si tenemos una prueba. ¿Cómo comenzaron este 2024? A mí me encanta, la verdad, hacer el ayuno en esas primeras semanas de enero, porque es como darle una intención al año, como tener una expectativa diferente de qué va a ocurrir en el 2024. No sé si a usted le ocurrió, a mí me ocurría antes de conocer del Señor que comenzaba un año, bueno, y en Colombia se los decía yo antes y de pronto en su país es igual, todavía no se ha acabado el año. El año se acaba en febrero. Por eso en febrero quitan la decoración de Navidad, por eso en febrero algunos entran a estudiar, otros a trabajar, pero todavía están parrandeándose el año 2023. Y entonces es como que uno comenzaba en enero y uno no sabía cuándo iba a comenzar verdaderamente el año. Y es como que uno comenzaba como ahí sí, como decía aquel sabio, sin querer queriendo. Entonces es como que uno no sabía si comenzar, si no comenzar, si estar animado, si no estar animado. Pero qué mejor forma de a través de un ayuno y este hábito colocar nuestra mirada en el Señor, deleitarnos en Él y tomar todo aquello que el Señor a nosotros nos entrega, esa capacidad para podernos levantar, esa capacidad mental para poder solucionar, esa paz y tranquilidad para hacer lo demás. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer en la presencia de Dios.
que es gozarnos, deleitarnos en su presencia. Por eso David lo decía, y quién más que David, con tanto problema que tenía, dice, deleítense, gócense en la presencia de Dios. Él tenía autoridad para hacernos entender. Lo segundo, lo otro que yo veo cuando deberíamos deleitarnos en la presencia de Dios es en medio de las persecuciones. Lucas capítulo 6, verso 22, el Señor Jesús les dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y en el verso 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún tipo de persecución laboral? Ahora piense por un momento en una persecución espiritual. Cuando usted en su trabajo quiere ser diferente, cuando usted quiere negociar diferente, cuando usted desea hacer las cosas de manera diferente, conforme a los principios que Dios nos da. Y entonces todo el mundo se levanta para poder hablar de usted. ¿Cuántas personas hay en sus trabajos que se le levanta tal vez 2, 3, 4 personas a impedir que se desarrolle laboralmente? Pero sabe, el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios dice que nuestra pelea no es contra esa persona, no es contra carne y sangre. Nuestra pelea es espiritual. Y si es espiritual, la deberíamos pelear como espiritualmente. ¿Usted cree que su pelea es con ese jefe? ¿Con aquella persona que le está haciendo la vida imposible? La verdad no. Es una pelea espiritual. Es el enemigo queriendo robar lo que Dios a ti te ha entregado, tus promesas, el derecho legal que te ha otorgado. Y el enemigo no se te va a presentar como algunas veces alguien dice, si a mí el diablo se me enfrenta, no sabe la gran golpiza que le meto. No, ya se te enfrentó y ni siquiera él vino, mandó a alguien. Y mandó a alguien que trabaja contigo, a alguien que es cercano, y lo usó, lo influenció para poderte robar la paz, para poder dañar y destruir lo que Dios desea en tu vida. ¿Sabe que eso es un tipo de persecución? Pero ¿sabe el Señor que nos dice? Que en medio de nuestras persecuciones, y desde Mateo capítulo 5 verso 11, debemos aprender a deleitarnos en Él y a esperar en Él. Mire, ustedes no saben cuántas veces, cuando le hablo ahorita de forjar el carácter como pastores, cuántas veces mi esposa y yo nos hemos tenido que callar con personas que han hablado de esta congregación. Pero yo, sabiendo que es mentiras, me he aprendido a callar y que Dios sea el que nos defienda. Porque esta es su iglesia. Esta iglesia no es de nosotros, es del Señor. Y si nosotros estamos en paz y sabemos que lo que dicen no es verdad, ¿sabe qué hemos hecho nosotros? Y ahí es donde se ha forjado eso. En medio de los problemas, porque si había alguien desesperado para solucionar los problemas, mírelo aquí. Usted me queda pequeñito. Yo era desesperante. Y en mi país hay bueno, todavía con mi esposa, pero para otras cosas no. Y en mi país hay un dicho, es que quiero matar y comer del muerto, antes de conocer del Señor y al principio. Y quería tomar todo con mi justicia, y yo me vengo, y yo soy el que hago, y a través de cada problema el Señor nos dio la capacidad de deleitarnos en Él, de gozarnos en su presencia y de aprender a esperar y a descansar en Él. ¿Qué gana usted con desesperarse a buscar una solución si al final no es una solución? Es un problema más. ¿Para qué? ¿Está usted desesperado? Es para meterse en más problemas. No lo haga. Yo le recomiendo, cuando usted sienta un tipo de persecución, que hay alguien que quiere hacerle daño, Satanás se ha levantado, aprenda a deleitarse en Dios y a descansar en Él. Espere en Él. Pastor, es que yo tengo la razón y yo voy a defender mi razón. Defiéndala, pero callado. No hable. No sabe lo bien que nos va cuando nos callamos. Yo he esperado hasta 3, 4, 5 años para que mi silencio dé resultado en personas que algún día hicieron cosas que no estaban bien.
Pero sabe, para mí son 3, 5 años, para Dios fue un segundo. Él lo hizo. Usted aprenda a callar cuando lo persigan, cuando hablen de usted, cuando quieran dañarlo, cuando quieran destruirlo. Es que me tengo que defender, yo no soy bobo. Iba a decir otra palabra, pero el bobo apenas es. Y no es que usted sea bobo, no lo sea. Es que usted aprendió a deleitarse en el Señor y a esperar en Él. Guarde silencio, Dios lo va a hacer. ¿Para qué se desespera? Y lo último, si en este tiempo de ayuno, recuerde, goces en la presencia de Dios en las pruebas, goces en la presencia de Dios en medio de la persecución, pero también gócese en la presencia de Dios en medio de una debilidad. Pastor, ¿por qué está hablando de debilidades en la iglesia? Hermanos, caras vemos, corazones no sabemos. Usted puede venir a la iglesia, pero yo no puedo conocerlo a usted totalmente. Usted viene a la iglesia 1 hora y media tal vez a la semana o 3 horas. ¿Yo qué voy a saber el resto del tiempo que usted qué hace? Pero lo que sí sé es que Satanás se ha metido en medio de la iglesia con muchas debilidades que destruyen. El alcohol, la pornografía, el juego, las mentiras, el chisme. Muchas cosas que dañan y destruyen. Y sabe, y usted y yo deberíamos aprendernos, si hay una debilidad en nuestra vida que nos excede, la cual no hemos podido tomar el control ni la autoridad, es una debilidad que tal vez le dimos un derecho legal al enemigo. ¿Sabe? Yo a qué lo animo? Venga a la presencia de Dios y gócese en la presencia de Dios. El Señor tiene toda la autoridad y la capacidad para ayudarle a usted a cortar y a salir de esa debilidad. Porque recuerde, la pelea no es natural, es espiritual. Y si usted espiritualmente la soluciona deleitándose en la presencia de Dios, le aseguro que en medio de la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, y a causa de la unción del Espíritu, todo yugo se rompe, se pudre todo yugo. Las cadenas se rompen. Pero ¿dónde ocurre eso? En medio de la presencia de Dios. Hay cosas que usted y yo en lo natural, mire, yo cuando estábamos en Guatemala con mi esposa estudiando, tuvimos la oportunidad de ir a un centro de rehabilitación con drogadictos. Y sabe, a veces hablando con ellos nos decían, yo sé todo el daño que me estoy haciendo, yo sé todo el daño que le estoy haciendo a mi familia y me duele, pero no soy capaz de dejar la droga. Es imposible, decían algunos. Y muchos de ellos en este centro de rehabilitación que era cristiano, se metieron en la presencia de Dios, mire, adoradores, pastores, ministros como nunca. Y en medio de todo el proceso de la presencia y la gloria de Dios, Dios les dio la capacidad y la autoridad para salir de esa adicción. Y hoy en día muchos de ellos son pastores en Guatemala. Porque es en la presencia de Dios. ¿Cuál es aquello que a ti te encadena? ¿Cuál es su debilidad que no le permite ser feliz ni estar en paz? Eso que usted dice, no puedo dejar de hacerlo. He intentado, pero no he podido en lo natural. He tomado la decisión y cada año hago una declaración. Este año no lo hago. Y ya van 12 días y usted lo volvió a hacer. ¿Sabe? Solo en la presencia de Dios usted y yo adquirimos una capacidad y autoridad para poder pelear en contra de eso. Solo en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo que el apóstol Pablo nos decía es que cuando él está en medio de su debilidad, la única forma de ser fuerte es a través de Cristo, a través de Él. 3 momentos en los cuales usted y yo nos deberíamos gozar y deleitar en la presencia de Dios. No deje que nada lo separe del amor de Dios. No deje que nada, ni el problema, ni la persecución, ni la debilidad, no permita que nada lo separe del amor de Cristo. Yo le digo algo que siempre he pensado: si con el Señor a veces nos cuesta salir de los problemas, imagínese sin Él. Estaríamos tomando unas decisiones más locas, pero locas, en serio.
Estaríamos por allá metiéndonos a ver en qué montón de cosas. Pero en la presencia de Dios, el Señor nos da esa paz. Yo no te estoy prometiendo que te solucione el problema ahora mismo, el día de mañana, pero sí que te va a dar la paz necesaria, la claridad, el entendimiento, la tranquilidad para salir de este lugar y poder sobrellevar, trabajar y solucionar ese problema que tengas. Pero la única forma de adquirir esta capacidad es en la presencia de Dios, y usted y yo gozándonos, disfrutando, deleitándonos en esa presencia. Ahora termino con esta pregunta: ¿qué lo entretiene a usted para no hacerlo? ¿Qué lo entretiene? A veces usted llega a este lugar con la cabeza tan grande, pensamientos, emociones, de todo. ¿Qué lo entretiene para no deleitarse en la presencia de Dios? Que si usted lo hace en este tiempo que resta de ayuno, le aseguro que el Señor le va a dar esa capacidad de solucionar lo que está viviendo. Pero permita que Dios lo haga. Deleítese, gócese, disfrute su presencia, porque para eso es, para disfrutarla, deleitarnos y gozarnos en Él. Y sin importar hoy cómo haya llegado a este lugar, yo le pido: disfrutemos de estos minutos con Dios. Abra su corazón, que el Señor traiga paz si usted la necesita en esta noche. Si usted necesita hoy tranquilidad para poder solucionar algo, permítalo hoy en esta noche y deje que el Señor tome todo el control sobre su vida. ¿Por qué no se para ahí donde está? Yo le voy a pedir: venga acá adelante. Y mientras usted y yo levantamos nuestras manos, terminemos este día de ayuno honrando, glorificando a Dios, dándole gracias, como decía Julián en la oración. Pero usted coloque su mirada en Dios en esta noche. Descanse en Él. Hay problemas que no vamos a poder solucionar nosotros. Solo Dios, a través de un milagro creativo, lo va a hacer. Usted y yo hagamos lo natural, descansemos en Él, coloquemos nuestra mirada en Él, deleitémonos en Él, gocémonos en Él, en su presencia, en la plenitud de su gozo, de su paz. Y en esta noche yo lo invito: si usted ha venido a este lugar y está dependiendo de un hilo, tiene una gran necesidad, tal vez usted es uno de esos que está viviendo una persecución, o tal vez es uno de estos que está en medio de un problema, una gran necesidad en la cual solo Dios, a través de un milagro, o tal vez hay una debilidad en su vida que usted ha puesto en este tiempo de ayuno delante de Dios y le ha dicho: Señor, quítame este aguijón, quítame esto que no me deja en paz. Pues yo hoy le digo: coloque su mirada en el Señor en esta noche. Deleítese, disfrute de su presencia. Que su paz se manifieste en este lugar. Que la paz de Dios ahora mismo toque su corazón. Que le dé tranquilidad, gozo, deleite. ¿Podría usted levantar su mano por un momento y repetir conmigo estas palabras y decirle: Señor Jesús, hoy deseo disfrutar y deleitarme en ti. Mis problemas no me distraerán de hacerlo en esta noche. Mi necesidad no se interpondrá para yo hacerlo. Y hoy solo coloco mi mirada en ti y descanso en ti. Levante su mano y mientras usted y yo cantamos esta canción, descanse en el Señor. Descanse en Él. Deleítese, gócese en esta noche en su presencia. Él está en este lugar y usted y yo podemos descansar en Él. Descanse en Dios en esta noche, en el nombre de Jesús.